Hola amigos, miren nada más qué fascinante ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos que encontrar el área sombreada de esta partecita de aquí, sabiendo que estas dos figuras son cuadrados. Por aquí tenemos que este lado mide 8 metros, por lo tanto este lado también debe medir 8 metros. Y estas dos líneas me indican que aquí se está dividiendo este lado en dos partes iguales. Es decir, esta partecita de aquí mide 4 hasta aquí y desde aquí hasta acá también va a medir 4. Muy bien, ahora lo que vamos a investigar es cuánto mide esta parte de aquí, que lo vamos a llamar X. Ahora vamos a llamarle a este ángulo de aquí ángulo alfa y a este ángulo de aquí vamos a llamarlo ángulo beta, ¿sí? Y por aquí por supuesto hay 90 grados porque es el ángulo del cuadrado. Vamos a borrar por un momento el área sombreada. Por aquí también tenemos 90 grados porque también es el ángulo de este cuadrado de acá. Y miren, cuando nosotros sumamos 90 grados, que es esto de aquí, 90 grados, más el ángulo beta, que es este de aquí, más el ángulo alfa, que es este de aquí, nos debe dar 180 grados porque la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe darnos 180 grados. Ahora por aquí tenemos que aquí también hay 180 grados, ¿verdad? Esto es un ángulo llano. Entonces la suma también debe darme 180 grados. Tengo ángulo beta. Tengo 90 grados, 90 grados. ¿Cuánto tiene que medir este ángulo? Pues lógicamente tiene que medir ángulo alfa. Entonces vamos a borrar esto de aquí y esto de aquí va a ser el ángulo alfa. Fantástico. Y por aquí también tenemos 90 grados porque es el ángulo del cuadrado. Y si estos dos ángulos son iguales con estos dos ángulos de este triángulo de acá, entonces comparten dos ángulos ambos triángulos. Este ángulo, el tercer ángulo, también va a ser igual. Entonces esto va a ser beta. Fantástico. Ahora vamos a dibujar estos triángulos acá, pero les vamos a ir dando la vuelta. Le vamos a dar la vuelta a este triángulo para que queden los 90 grados aquí. Fíjense, nos va a quedar los 90 grados aquí. Entonces dibujamos el triángulo. Esto es solo una explicación, ¿no? 90 grados aquí, este ángulo alfa viene a estar acá y este ángulo beta vendría a estar aquí. Muy bien. Y y esta parte de aquí que son 8 metros sería esta parte de aquí, entonces aquí me quedan los 8 metros. Por aquí esta parte que une el ángulo de 90 con beta es 4. Muy bien. Y ahora este triángulo le vamos a dar la vuelta hacia acá y lo vamos a dejar también con los 90 grados en el mismo lado. Fíjense, nos queda de esta forma. 90 grados aquí, aquí. ¿Y qué pasa con este alfa? Queda acá. ¿Y qué pasa con este beta? Pues queda aquí, ¿no? Igual podríamos haberlo girado hacia arriba y también hubiese quedado igual, pero hacia el otro lado, ¿no? Pero pues de esta forma se ve mejor. Entonces, ¿qué tenemos? Que el lado que conecta el ángulo alfa con 90 grados vale 4. Y este ángulo de acá arriba vale X. Muy bien. Entonces, como son dos triángulos semejantes porque sus ángulos son iguales, podemos hacer una relación directa, ¿sí? Podemos decir que 4 es a 8 como X es a 4. O también podemos decir que X es a 4, que nos resulta más fácil, ¿no? X es a 4 como 4 es a 8. Muy bien, como 4 es a 8. Y de aquí despejamos X. Tenemos que X va a ser igual a 4 multiplicado por este 4 de aquí y dividido para este 8 de aquí. Por aquí sacamos la cuarta 1 y la cuarta de 8 pues es 2. Y por aquí la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Muy bien, tenemos que X vale 2, fantástico. Y ya con esto es muy sencillo encontrar el área sombreada. Ya van a ver por qué. Porque el área sombreada, vamos a borrar esto señores y señoritas, el área sombreada va a ser igual a ¿qué? Vamos a devolverla, ¿sí? Tenemos por aquí, va a ser igual al área de este cuadrado grande, el área del cuadrado, menos, si le quitamos el área de este triángulo y de este triángulo, me queda esta área de aquí. Entonces el área sombreada es el área del cuadrado menos el área de los dos triángulos, un triángulo y menos el área del otro triángulo, ¿no? Entonces los dos triángulos son diferentes, así que no puedo sumarlos. El área sombreada va a ser igual. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Es lado al cuadrado. Menos el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Lo mismo con el de acá. Base por altura
sobre 2. Muy bien. Entonces tenemos que el área sombreada es, ¿cuál es el lado del cuadrado? Pues es 8 metros. Solo vamos a poner el número y al final pondremos las unidades. 8 al cuadrado menos, ¿cuál es la base de este triángulo de aquí? Puede ser esta o puede ser esta, no pasa nada porque se van a multiplicar la base por la altura. Entonces vamos a decir que esta es la base, 8 por la altura, que vendría a ser esto, que vale 4, sobre 2, menos, por aquí, el triángulo de este triángulo de aquí, la base puede ser cualquiera, como digo, se va a multiplicar 4 por x, pero x ya sabemos cuánto vale, vale 2. Entonces 4 por 2, base por altura, sobre 2. Fenomenal. El área sombreada va a ser igual. 8 al cuadrado es 64 menos por aquí. Simplificamos la mitad 1 y la mitad 2 y tenemos 8 por 2 que me da 16. Fantástico. Simplificamos por aquí y por acá. ¿Y qué nos queda? Nos queda 4. Muy bien. Tenemos que el área sombreada es igual. 64, 16 y 4 me da menos 20. Fantástico. Señores y señoritas, tenemos que el área sombreada es igual a 64 menos 20, que nos da 44 metros cuadrados. Impresionante, fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.